En este ejercicio nos están pidiendo que calculemos el vértice de una parábola y que además demos la imagen y los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Vamos a empezar con el primero. El primero dice x cuadrado menos 9. En este caso, la función está escrita en la forma polinómica. Nos pide que calculemos el vértice, así que buscamos primero el vértice. Para buscar el vértice necesitamos calcular el x vértice y el y vértice. El x vértice se calcula como menos b sobre 2 por a. Recordemos que a es el número que acompaña a x al cuadrado, que en este caso sería un 1. B es el número que acompaña a la x, que en este caso no hay x, o sea que b sería 0. Y c es el término independiente, que es el término que no tiene x, o sea que c sería menos 9. Reemplazando en la fórmula del vértice nos queda x vértice es igual a menos 0 sobre 2 por 1, o sea que el x vértice vale 0. Ahora que tenemos el x vértice, podemos calcular el y vértice. El y vértice se calcula siempre haciendo f del valor que nos dio el x vértice. O sea que en este caso lo que tendríamos que hacer es f de 0. Hacer f de 0 es reemplazar todas las x de la función por un 0. Nos quedaría 1 por 0 al cuadrado menos 9. Esto da menos 9. O sea que el y vértice es menos 9. Entonces el vértice de esta función es el punto 0, punto y coma, menos 9. Primero la coordenada en x, después la coordenada en y. Ahora vamos a la segunda parte de la pregunta que nos dice buscar la imagen y los intervalos de crecimiento y decrecimiento y graficar. Ya que nos está pidiendo que hagamos el gráfico, vamos a hacer primero el gráfico y después a partir del gráfico hacer todo el análisis completo. Para poder hacer el gráfico, lo que necesitaríamos ahora es calcular las raíces. Las raíces se hacen con la fórmula resolvente. Los valores de a, b y c que aparecen dentro de la fórmula resolvente son los mismos valores de a, b y c que habíamos encontrado antes. Entonces, reemplazando acá nos quedaría menos 0 más menos 0 al cuadrado, menos 4 por 1 por menos 9, todo esto abajo de una raíz, sobre 2 por 1. Menos 0 queda 0 más menos, 0 al cuadrado es 0, así que esa parte ni la escribimos. Menos 4 por 1 es menos 4 por menos 9 es 36. Nos queda la raíz de 36 sobre 2 por 1, que es 2. Raíz de 36 es 6, así que nos queda 0 más menos 6 sobre 2. Y acá separamos en dos caminos. Un camino es 0 más 6 sobre 2 y el otro es 0 menos 6 sobre 2. 0 más 6 es 6 sobre 2, que da 3. 0 menos 6 es menos 6 sobre 2, que da menos 3. Entonces ya tenemos las dos raíces. Las raíces son 3 y menos 3. Ahora que tenemos todos los elementos de la función cuadrática, vamos a hacer el gráfico. Primero marcamos las raíces. Una raíz es el 3, así que sobre el eje X marcamos un punto en el 3. Y la otra raíz es el menos 3, así que también sobre el eje X marcamos un punto sobre el menos 3. Ahora marcamos el vértice. El vértice es el punto 0, punto y coma, menos 9, es decir, 0 de X menos 9 de Y. Marcamos el 0 de la X con el menos 9 de la Y y marcamos ese punto. La ordenada al origen, que es el C, también es menos 9, que coincide con el vértice. Entonces ya tenemos todos los elementos de esta función cuadrática marcados. Podemos hacer el gráfico. El gráfico sale desde el vértice y pasa por una de las raíces. Y lo mismo para el otro lado, sale desde el vértice y pasa por la otra raíz. Ahora que tenemos el gráfico hecho, ya podemos ver la imagen. La imagen de la función es mirar sobre el eje Y el valor más bajo al que llega la función y el valor más alto al que llega, viendo entre medio por todos los que pasa. En este caso, lo más bajo que llega es el menos 9 y para arriba se va al más infinito. Entonces, la imagen de esta función será corchete, menos 9, punto y coma, más infinito. El menos 9 va con corchete porque alcanza ese valor, llega hasta el menos 9. Entonces hay que incluirlo. Y cuando lo incluimos ponemos corchete. Después nos pide los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Crecimiento es cuando el gráfico sube y decrecimiento es cuando el gráfico baja. Observemos que el vértice es el punto donde el gráfico termina de bajar y empieza a subir.
Esto va a pasar siempre en la cuadrática. El vértice es el punto donde cambian los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Las funciones se leen de izquierda a derecha. Entonces, si nosotros nos paramos desde la izquierda y empezamos a avanzar, vemos que en toda esta primera parte del gráfico, el gráfico baja hasta llegar al vértice. Y del vértice en adelante, el gráfico empieza a subir. Entonces, nuestro intervalo de decrecimiento será desde el menos infinito hasta el 0. Desde el menos infinito, porque venimos mirando los valores de la x. Entonces, esta región arranca en el menos infinito de la x y avanza, avanza, avanza hasta este valor que es el 0 de la x. El intervalo de crecimiento será desde el 0 hasta el más infinito, porque arranca acá sobre el eje y, que es el 0 de la x, y se mueve todo para la derecha hacia el más infinito. Hagamos ahora el ítem b. En este caso, la función está escrita como x más 2 al cuadrado. No está escrita en forma polinómica. Entonces nosotros no tenemos visibles quiénes son el a, el b y el c. Si la quisiéramos escribir en forma polinómica, lo único que deberíamos hacer es resolver el cuadrado del binomio, y eso nos quedaría x al cuadrado más 2 por x por 2 más 2 al cuadrado. Es decir, x al cuadrado, 2 por 2 es 4, o sea que 4x más 2 al cuadrado, que es 4. Una vez que la tenemos escrita de esta manera, podemos ver que a es 1, que es el número que acompaña a x cuadrado, b es 4, que es el número que acompaña a la x, y c también es 4, que es el término independiente. Ahora que tenemos todo eso, podemos buscar el vértice. Habíamos dicho que el x vértice era menos b sobre 2 por a, o sea que reemplazando nos quedaría menos 4 sobre 2 por 1. Esto es menos 4 sobre 2, que es menos 2. Ahora que tenemos el x vértice, podemos buscar el y vértice, que habíamos dicho que era hacer f de x vértice. En este caso, x vértice es menos 2, o sea, deberíamos hacer f de menos 2. Cuando hacemos f de menos 2, lo podemos hacer o en la forma polinómica que escribimos acá, o en la forma original. Es lo mismo, porque es la misma función. Lo voy a hacer en la original porque es más cortito. Entonces nos va a quedar f de menos 2 es igual a, paréntesis, menos 2 más 2 al cuadrado, menos 2 más 2 da 0, 0 al cuadrado es 0, o sea que 0 es el y vértice. Quiere decir que el vértice será el punto menos 2, punto y coma, 0. Ahora que tenemos el vértice, buscamos las raíces. Para ello usamos la fórmula resolvente. Reemplazamos con los a, b y c de antes. Entonces nos queda menos 4 más menos 4 al cuadrado, menos 4 por 1 por 4, todo esto debajo de una raíz cuadrada, sobre 2 por 1. Esto es menos 4 más menos 4 al cuadrado, que es 16, y acá nos queda menos 4 por 1 es menos 4 por 4 es menos 16, o sea nos queda 16 menos 16, debajo de la raíz, todo esto sobre 2. Esto es menos 4 más menos, 16 menos 16 es 0, o sea que nos queda la raíz de 0, que va a dar 0, sobre 2. Esto es menos 4 más menos 0 sobre 2. Cuando nos queda esto, más menos 0, si separamos en los dos caminos van a ser iguales, porque uno va a ser menos 4 más 0 sobre 2 y el otro es menos 4 menos 0 sobre 2. Sumar 0 o restar 0 da lo mismo, o sea que los dos caminos nos dan el mismo resultado, que en este caso es menos 2. Quiere decir que las dos raíces son la misma raíz, que es el menos 2, que además es el mismo que el vértice que habíamos calculado antes. Vamos a intentar hacer el gráfico de esta cuadrática. Al igual que antes, marcamos las raíces sobre el eje X. La única raíz que tenemos es el menos 2, o sea que marcamos sobre el eje X el menos 2. Por otro lado tenemos el vértice, que es el punto menos 2 en X, 0 en Y, que también es el mismo punto que es esta raíz. O sea que no nos está aportando ninguna información nueva. La otra cosa que podemos marcar siempre es la ordenada al origen, que es el valor de C, que en este caso es 4. La ordenada al origen se marca sobre el eje Y. Entonces, sobre el eje Y marcamos el 4.
Con esto ya tenemos suficiente información para hacer el gráfico, porque nosotros sabemos que el gráfico sale desde el vértice y desde el vértice va o hacia arriba o hacia abajo. En este caso el otro punto que tenemos es el 4. Entonces no nos queda más opción que salir del vértice, pasar por el 4 y para el otro lado el gráfico es simétrico, o sea que va a ser una cosa así. Si nosotros quisiéramos hacer un gráfico bien preciso, lo que deberíamos hacer es una tablita de valores con algunos valores más de la X y una sugerencia es tomar valores que estén cercanos al vértice. Por ejemplo, el -3 y el -1. Algún valor que esté a la izquierda y a la derecha del vértice y con eso hacer la tabla, eso nos daría algunos puntos más y podemos hacer el gráfico más preciso. En general, cuando uno está haciendo gráficos de funciones, lo que necesita es que las raíces, la ordenada al origen y después los elementos particulares de cada función estén marcados precisamente. Y luego se hace un gráfico aproximado. En este caso nosotros marcamos las raíces, el vértice y la ordenada al origen exactamente donde corresponde y luego hicimos un gráfico aproximado a partir de eso. Como ya tenemos el gráfico hecho, podemos calcular la imagen. Habíamos dicho que la imagen era desde el valor más bajo hasta el valor más alto en el eje Y que llega a nuestro gráfico. En este caso, nuestro gráfico, lo más bajo que llega es al 0 y después se va para arriba. Entonces la imagen será corchete 0, punto y coma, más infinito. Además, habíamos dicho que el intervalo de decrecimiento es donde la función baja y el intervalo de crecimiento es donde la función sube. Entonces, en este caso, nuestro intervalo de decrecimiento será desde menos infinito hasta el -2, porque esta función baja hasta que llega al -2 de la X, y nuestro intervalo de crecimiento será desde el -2 hasta el más infinito. Recordar que siempre el intervalo de crecimiento y decrecimiento se mira sobre el eje X, es decir, hasta qué valor de X el gráfico baja o sube. Veamos ahora el ejercicio C. El ejercicio C está escrito en la forma factorizada. La forma factorizada era y igual a por x menos x1 por x menos x2. Cuando teníamos el ejercicio escrito de esta forma, ya teníamos visibles las raíces, porque x1 y x2 son las raíces. Entonces acá ya tenemos quién es x1 y x2. Tenemos que recordar que cuando tenemos la forma factorizada, las raíces están escritas siempre con el signo cambiado. Y esto es porque si nosotros buscáramos las raíces, lo que deberíamos hacer es igualar cada pedacito a 0, entonces el primero nos quedaría x menos 2 igual a 0, x igual a 2, que es el mismo valor que estaba acá adentro, pero con el signo cambiado. Ahora hacemos lo mismo con la otra, sería x más 5 igual a 0, o sea que x es igual a menos 5. Es el número que estaba acá adentro cambiado de signo. Entonces, cuando tenemos la forma factorizada, ya tenemos las raíces, que son los valores que están ahí, pero cambiados de signo. Además, ya podemos ver cuánto vale el valor de a, que es el número que está acá adelante, que en este caso es un signo menos nada más, o sea que sabemos que a es un menos 1. Ya tenemos las raíces, nos faltaría buscar el vértice. Resulta que si nosotros conocemos las raíces, el x vértice se puede calcular como un promedio entre las dos raíces. Es decir, la raíz 1 más la raíz 2 dividido 2. Entonces, en este caso, el x vértice nos quedaría 2 más menos 5 dividido 2. 2 más menos 5 es menos 3 dividido 2, esto es menos 1,5. O sea que el x vértice es menos 1,5. ¿Por qué el x vértice se puede calcular como un promedio entre las dos raíces? Porque el x vértice cae justo en la mitad de las dos raíces. Y si quisiéramos calcular el valor que está en el medio de las dos raíces, el valor que está exactamente en la mitad, lo que hacemos es un promedio entre las dos raíces. Calculamos el y vértice, que se calculaba haciendo f de x vértice. Es decir, hacer f de menos 1,5. Vamos a hacer f de menos 1,5. Esto nos va a quedar menos 1,5 menos 2 por menos 1,5 más 5. Esto es menos 1,5 menos 2 es menos 3,5 por menos 1,5 más 5, esto es 3,5. Menos con menos hace más y 3,5 por 3,5 da 12,25.
o sea que el y-vértice es 12,25. Quiere decir que en este ejercicio el vértice es el menos 1,5, punto y coma, 12,25. Si no te resultó cómoda o familiar esta forma de resolver la función, a la función factorizada siempre la podés pasar a la forma polinómica. Si queremos pasar de forma factorizada a polinómica, lo que tenemos que hacer es resolver las distributivas. Acá tenemos tres términos. Tenemos un paréntesis, otro paréntesis y este menos de afuera. Cuando hacemos las distributivas, hacemos distributivas de a dos términos a la vez. Entonces, por ejemplo, podemos empezar haciendo la distributiva de este menos con este primer paréntesis. Y nos quedaría paréntesis menos x más 2, todo esto multiplicado por x más 5. Ahora que ya distribuimos el menos, podemos hacer la distributiva entre estos dos paréntesis. Menos x con x nos queda menos x cuadrado, menos x con 5 nos queda menos 5x, 2 por x nos queda más 2x y 2 por 5 nos queda 10. Ahora podemos juntar el menos 5x con el 2x y nos queda menos x cuadrado menos 3x más 10. Acá encontramos la forma polinómica de la función cuadrática. Entonces acá ya se puede ver que a sería el menos 1, que es el número que está delante de la x cuadrado, b sería el menos 3, que es el número que está delante de la x, y c sería el 10. Y ahora podés hacer exactamente lo mismo que hicimos antes. Buscar las raíces con la fórmula resolvente y buscar el vértice con la fórmula que usábamos antes para el vértice. Cualquiera de las dos opciones es lo mismo y siempre te recomiendo que elijas la que a vos te resulte más cómoda o más familiar o que entiendas mejor. La idea en matemática es entender lo que uno está haciendo y no repetir procesos automáticamente. Entonces siempre cada uno tiene que buscar el camino o la solución que le resulte más cómodo y más simple de entender. Ahora que ya tenemos todo, vamos a hacer el gráfico. Igual que siempre, marcamos primero sobre el eje X las raíces. En este caso, una raíz es 2, o sea que marcamos el 2 sobre el eje X, y la otra raíz es el menos 5. Entonces marcamos el menos 5 sobre el eje X. Por otra parte, tenemos que marcar el vértice. El X vértice es menos 1,5, que está por acá, o sea que es en algún lugar sobre esta línea el vértice. Y la coordenada en Y del vértice es 12,25. Sobre el eje Y hay que marcar el 12,25. Lo voy a marcar por acá, no lo estoy haciendo a escala, pero vos cuando lo hagas en tu examen, hacelo a escala. Marcamos esta línea punteada y donde se cruzan los dos valores es el vértice, es decir, ese punto de ahí. Podríamos marcar, ya que la tenemos, la ordenada al origen, que es el valor de C, que es 10, que será algún punto por acá. Ahora que tenemos todos estos elementos, podemos hacer el gráfico. En este caso el vértice está arriba y las raíces abajo, o sea que nos va a quedar la parábola, pero nos va a quedar orientada hacia abajo. Vamos a mirar primero la imagen. La imagen dijimos que es desde el valor más bajo hasta el valor más alto que llegamos. En este caso el valor más bajo que llegamos es el menos infinito, porque esta función para abajo se viene hasta el infinito. Y el valor más alto es el 12,25. Entonces esto nos va a quedar paréntesis, menos infinito, punto y coma, 12,25 con corchete. Recordemos que siempre escribimos el menor valor abajo y el mayor valor arriba. Ahora veamos el intervalo de crecimiento y de decrecimiento. En este caso la función arranca creciendo, porque en todo este primer tramo el gráfico sube hasta que llega al vértice. Y después, cuando llega al vértice, el gráfico baja. Entonces, en este caso, el intervalo de crecimiento será desde el menos infinito hasta este valor del vértice de acá, que era menos 1,5, y el intervalo de decrecimiento será desde este valor del vértice, que es menos 1,5, hasta el más infinito. Observemos que en este caso, como la parábola nos quedó al revés, en vez de estar hacia arriba como en los anteriores, nos quedó hacia abajo, los intervalos de crecimiento y de decrecimiento nos quedaron al revés que en los ejercicios anteriores. Por último, el ejercicio D. Este ejercicio ya está escrito en la forma polinómica, así que ya tenemos quién es A, quién es B y quién es C. A es el número que está delante de x al cuadrado, o sea que es 3, B es el que está delante de la x, o sea que es 12,
y C es el que no tiene X, o sea que es menos 9. Primero le buscamos el vértice. El vértice habíamos dicho que X vértice era menos B sobre 2 por A. Reemplazando nos queda que X vértice es menos 12 sobre 2 por 3. Esto es menos 12 sobre 2 por 3, que es 6. Menos 12 sobre 6 es menos 2. O sea que el X vértice es menos 2. El Y vértice es hacer F de X vértice, es decir, es hacer F de menos 2. Entonces, reemplazando en la función original todas las X por un menos 2, nos queda 3 por menos 2 al cuadrado, más 12 por menos 2, menos 9. Menos 2 al cuadrado es 4, por 3 esto da 12. Acá nos queda 12 por menos 2, que esto da menos 24, menos 9. 12 menos 24 es menos 12 menos 9 es menos 21. Entonces el Y vértice es menos 21. Por lo tanto, el vértice en este ejercicio será el menos 2, punto y coma, menos 21. Ahora que tenemos el vértice, vamos a buscar las raíces con la fórmula resolvente. Otra vez usamos los mismos A, B y C que teníamos acá al principio. Entonces, reemplazando nos va a quedar menos 12 más menos 12 al cuadrado, menos 4 por 3 por menos 9, todo esto abajo de la raíz cuadrada y todo esto sobre 2 por 3. Esto es menos 12 más menos 12 al cuadrado, que es 144, menos 4 por 3 es menos 12 y menos 12 por menos 9 es más 108. Todo esto abajo de una raíz cuadrada sobre 2 por 3, que es 6. Esto es menos 12 más menos la raíz cuadrada de 144 más 108, que da 252. Todo esto sobre 6. Y acá la raíz de 252 no da exacta. Si la resolvemos con la calculadora nos da 15,87. O sea que esto nos queda menos 12 más menos. Voy a dejar expresada la raíz de 252 porque no da exacta sobre 6. Separamos los dos caminos y queda menos 12 más la raíz de 252 sobre 6 y menos 12 menos la raíz de 252 sobre 6. Ahora, para hacer estos cálculos, para poder representarla, lo vamos a resolver aproximadamente. La raíz de 252 es más o menos 15,87. Entonces, el camino de arriba nos va a dar menos 12 más 15,87, esto es 3,87 dividido 6, y el de abajo es menos 12 menos 15,87, esto es menos 27,87 dividido 6. El de arriba da aproximadamente 0,645 y el de abajo da aproximadamente menos 4,645. Ahora que tenemos las raíces, vamos a hacer el gráfico. Las raíces nos dan menos 4,645, que va a ser en algún lugar acá entre medio del 4 y el 5. La otra raíz nos da 0,64, o sea que va a ser en algún lugar por acá entre el 0 y el 1. El vértice nos dio menos 2 en X y menos 21 en Y, o sea que va a estar en algún lugar por acá. Y la ordenada al origen, que es C, es menos 9, o sea que va a estar en algún lugar por acá. Ahora que tenemos todo esto, podemos hacer el gráfico aproximado de nuestra función. Con este gráfico podemos ver que la imagen va a ser con corchete desde el menos 21, que es el punto más bajo al que llega, y después para arriba se va hasta el más infinito. El primer tramo será intervalo de decrecimiento, porque en esta parte la función baja, y el segundo tramo será intervalo de crecimiento, porque la función sube. Entonces, el intervalo de decrecimiento será desde menos infinito hasta menos 2, que es el valor de X, donde tenemos el vértice, y el intervalo de crecimiento será desde el menos 2 hasta el más infinito. Es decir, desde el X vértice hacia arriba. Como resumen de todo este ejercicio, lo que podemos sacar en conclusión es que cuando tenemos la parábola que está escrita hacia arriba, como en este primer ejemplo, la U para arriba, la imagen siempre va a ser desde el X vértice con corchete y después se va a ir para arriba hasta el más infinito.
Cuando tenemos la parábola escrita para abajo, la imagen viene desde el menos infinito, que es por acá abajo, y para arriba llega hasta el X del vértice. Por otro lado, cuando tenemos la parábola escrita hacia arriba, siempre el primer tramo es intervalo de decrecimiento y el segundo tramo es intervalo de crecimiento. Y siempre va a pasar que el intervalo de decrecimiento va a ser desde menos infinito hasta el valor X vértice con paréntesis. Y el intervalo de crecimiento va a ser desde el X vértice con paréntesis hasta el más infinito. En cambio, cuando la parábola está escrita hacia abajo, la primera parte va a ser intervalo de crecimiento y la segunda parte va a ser intervalo de decrecimiento. Entonces, el intervalo de decrecimiento en este caso va a ser desde el X vértice hasta el más infinito y el intervalo de crecimiento va a ser desde el menos infinito hasta el X vértice. Este resumen que acabamos de hacer acá teórico se aplica siempre que estamos analizando una función cuadrática. Entonces, si nosotros necesitamos saber nada más que la imagen y los intervalos de crecimiento y decrecimiento de una función cuadrática, nos alcanza con saber cuál es el vértice de esa función y saber si la cuadrática está orientada hacia arriba o hacia abajo. Y que la cuadrática está orientada hacia arriba o hacia abajo lo podemos saber con el signo de A. Si A es positivo, la cuadrática va a estar orientada hacia arriba. Si A es negativo, la cuadrática va a estar orientada hacia abajo.